En este video trataremos de desarrollar cómo dibujar un boceto para arquitectura. El boceto es una herramienta más para el diseño que nos permite bajar rápidamente las ideas al papel. Aquí podemos ver con algunos ejemplos estas ideas preliminares en bocetos y la obra terminada. En este caso, para un espacio interior y en este otro una obra en exterior. Para luego ir profundizando en un proyecto con otros elementos de verificación, como trabajar con proyecciones en Monge, en escala, con plantas, vistas, cortes, axonometrías y maquetas, todos elementos que nos permitirán materializar la obra. Antes de comenzar con el dibujo, vamos a revisar algunos conceptos sobre los sistemas de proyecciones cónicas. Debemos siempre tener en cuenta que estamos dibujando en 2 dimensiones objetos que en la realidad tienen 3 dimensiones. Estas nociones de perspectivas las verán con mucho más profundidad en Dibujo Arquitectónico 2 y tienen que ver en nuestra posición frente al objeto, si el planteo es con 1, 2 o 3 puntos de fuga y la altura en que se ubica el observador. Una cuestión para entender cómo se generan las perspectivas cónicas con un punto de fuga o 2 puntos de fuga. Eso dependerá de nuestra ubicación frente al objeto. Este marco que representa nuestro cuadro de visión, si es paralelo al objeto, la perspectiva será con un punto de fuga y todo va a converger a un solo punto. En cambio, cuando el objeto está o nosotros nos posicionamos frente al objeto en forma oblicua a él, se generarán 2 puntos de fuga. Esta imagen muestra cómo cuando nuestro plano de cuadro es paralelo a los objetos se va a producir una perspectiva cónica con un único punto de fuga. Los distintos elementos tendrán una fuga hacia ese punto, mientras que las alturas se mantienen verticales. También vemos que hay objetos que son más bajos que la altura del observador, por lo cual se verá su cara superior. Y en los que son más altos que el observador no las vemos. Entonces, un ejemplo cotidiano de perspectiva con un punto de fuga es este caso de estar en medio de una calle. Y también una perspectiva con un punto de fuga puede recrear un interior. Acá podemos observar este caso de un punto de fuga con mucho más detalle. Ahora, en esta imagen observamos que el cuadro de visión se sitúa oblicuo respecto de las direcciones fundamentales de los objetos cúbicos. La tercera dirección, las alturas, permanecen verticales. De esta forma se originan 2 puntos de fuga. En este esquema vemos que todos los elementos que se encuentran a la derecha fugarán al punto de vista de la derecha, representado en este caso por las líneas rojas, mientras que todos los que se encuentran a la izquierda fugarán siguiendo el punto de fuga de la izquierda
representado por las líneas verdes. Y aquí podemos ver una imagen o dibujo con mucho más detalle, siguiendo el criterio ya explicado, y además con la incorporación de las sombras. Por último, para ver la ubicación de los cuadros de visión, tenemos este caso en el cual este cuadro es oblicuo respecto de las tres direcciones fundamentales. Es decir, que además, como el caso anterior que teníamos el cuadro oblicuo respecto de las dos direcciones fundamentales, acá también es oblicuo respecto de la altura. Nuestra mirada está hacia arriba, generando ese tercer punto de fuga. Este tipo de perspectivas lo llamamos con fuga celeste. Sería la visión cuando nos ponemos cercanos a un edificio muy alto y tratamos de abarcarlo con una sola mirada. Este es el edificio Seagram en Nueva York del arquitecto Ludwig Mies van der Rohe, uno de los maestros de la arquitectura moderna. Y en este otro caso se aprecia la misma situación con las Torres Petronas en Kuala Lumpur, Malasia, que por momentos fue uno de los edificios más altos del mundo del arquitecto argentino César Pelli. Ya hemos transitado cómo se genera una perspectiva cónica con uno y con dos puntos de fuga. Ahora debemos ver las distintas alturas en las que puede posicionarse el observador. Este gráfico muestra ejemplos con dos puntos de fuga, por ser más didáctico, pero lo mismo vale para un punto de fuga. En el primer caso, el observador es posicionado más alto que el objeto que está mirando, por lo cual aprecia la cara superior del cubo. A este tipo de perspectiva la llamamos aérea o vista de pájaro. Sería la situación en la que estamos en una terraza o balcón de un edificio, observando un edificio de menor altura. En el segundo caso, el observador mira el objeto desde la altura de sus ojos, y como el objeto prismático es más alto que él, ya no verá su cara superior como antes. Este tipo de perspectiva la denominamos peatonal. En el siguiente, el observador se encuentra sentado en el piso y desde allí verá cómo se acentúan aún más las líneas de fuga de las aristas superiores del cubo. Siguiendo con el posicionamiento del observador, vemos que ahora se encuentra al ras del suelo y entonces se horizontalizan las fugas de las aristas inferiores del cubo y las superiores se dirigen mucho más acentuadas a los dos puntos de fuga. Por último, el observador ahora se encuentra por debajo del objeto y entonces podrá apreciar la cara inferior del mismo. Sería el caso, por ejemplo, que estuviéramos en un subsuelo y vemos un objeto por encima nuestro.